por estar con nosotros en este nuevo encuentro con la ciencia. Estamos hoy día con el doctor Alejandro Llanos, director del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él ha sido designado, elegido recientemente director de este gran instituto. Anteriormente estaba el doctor Eduardo Gotuso y el instituto ha cumplido 50 años de servicio al país y al mundo, porque habiendo empezado hace 50 años en el Perú para atender necesidades relativamente locales, hoy pues atiende a muchos países, gente que viene experta en temas de enfermedades tropicales del mundo entero, vienen a formarse en este instituto. Bueno, la historia nos la va a contar con más detalle el doctor Alejandro Llanos. Bienvenido al programa, Alejandro, tiempo que no nos vemos. Bienvenido, maestro. Un gusto. Bueno, entonces, cuando ingresé a la UNI por los años 67, 68, me enteré que, no voy a decir unos soñadores, pero unos científicos muy comprometidos con la parte social, crearon este instituto. Cuéntanos cómo fue la génesis, cómo nació este instituto, quién tuvo esta idea genial. En realidad, cuando Cayetano se crea en el año 62, 450 profesores salen de San Fernando. Entre ellos el doctor Hugo Lumbreras. El doctor Lumbreras, que se había entrenado en Alemania, él ya había trabajado para tener un instituto de medicina tropical y consiguió el apoyo alemán, y justamente a través de este tipo de gestiones y cosas es que se crea el Instituto Daniel Alcides Carrión en la Universidad Mayor de San Marcos. ¿Cuándo se produce la separación? Bueno, obviamente se tuvo que quedar en San Marcos, y ahí el doctor Lumbreras nuevamente comenzó, ¿no?, en hacer realidad su sueño. Y en el 68 finalmente, con el apoyo de múltiples instituciones, pero creo que jugaron un papel relevante los Caballeros de Malta, también obviamente la Embajada Alemana, pero especialmente él, ¿no?, de crear un instituto que ayude a resolver los problemas relacionados con medicina tropical en el país. Y son problemas realmente muy grandes y muy humanos, a decir verdad, porque como alguno de ustedes sabe, cuento a cada rato que nacía a prácticamente 4.000 metros sobre el nivel del mar en una comunidad descendiente de la cultura cuidista, de Otusco, de la Libertad, una cultura, una civilización que manejaba lo que se llamaba los nichos ecológicos. Significaba que viajaban ellos desde 4.000 hasta 1.000 metros, ¿no?, dependiendo de la estación. Y como mi padre pues llevó a mi madre a otros lados y mi abuelo me llevó entre 8 y 10 años a educarme, él me dijo: no puedes ir tú a 2.000 metros o 1.000 metros, ahí vamos nosotros nomás, tú te vas a ir luego con tus padres y no quiero que te dé la UTA. Y efectivamente algunos primos hermanos que iban regresaban con la UTA, que era una cosa tremenda, pues se le caía la piel, etcétera. Y ustedes, este instituto también se ocupa de esta enfermedad tremenda, claro, que tiene consecuencias sociales, ¿no? Claro, la UTA, el nombre científico es leishmaniasis, es una enfermedad ancestral en el Perú y afecta a muchas personas, a miles de personas. Que están en los valles, sobre todo, en ¿no?, las zonas rurales, en los valles cálidos y interandinos de la cordillera occidental, también en la parte oriental y en la selva. Y es una enfermedad relativamente desatendida, porque hay muy poco apoyo en cosas reales, sobre todo para el control de esta enfermedad. Entonces, la misma cosa que tú has tenido de mensaje de niño, sigue siendo hasta ahora el mismo mensaje, sin que exista a través del Estado un programa de control, lo cual es factible. O sea, es posible controlar
siempre y cuando exista un interés del Estado de llevar a cabo programas de control. El Estado apoya con el tratamiento a las personas, con el diagnóstico y tratamiento, pero eso es como bombero. Estamos curando a los heridos, a los quemados, pero no estamos evitando que se infecten más personas. Ahora, esta enfermedad que yo me acuerde no producía muertes, pero sí daños tremendos a la piel, o también puede producir muerte. No, claro que puede producir muerte. O sea, no la que tú has visto en la sierra. En la selva de repente más tremendo, ¿no? En la selva, la producida por Leishmania brasiliensis, un porcentaje de gente hace compromiso mucoso y un porcentaje menor hace compromiso severo. Pero que no solamente compromete la piel, compromete la nariz, la boca, la tráquea, o sea, la gente no puede comer, no puede respirar bien, tiene dificultades para trabajar. Inclusive esos casos severos tú los curas, pero quedan con secuelas graves que los tornan personas no productivas. Claro, no pueden trabajar. Vuelven y además se mueren porque con facilidad se aspiran, ¿no? Hacen bronconeumonías, hacen neumonías aspirativas y terminan muriéndose. Si no hubiera el Instituto Alexander von Humboldt, el IMT, ¿podríamos decir que es una enfermedad huérfana? Es enfermedad huérfana independiente del instituto. Nosotros hacemos esfuerzos grandes y hemos trabajado muchos años en simplificar los métodos diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, cada vez que se toma muestras o que tiene que ponerse tratamientos a niños, es terrible porque da el dolor, los niños se quejan. Sí, imagínate. Entonces hemos desarrollado métodos no invasivos, ¿no? Que no producen dolor. Y estamos justamente en la estrategia de tener otro tipo de medicamentos diferentes a los inyectables que permitan tratar sin tanto trauma pues, a los niños y sobre todo a las personas mayores también. Bueno, a propósito, nosotros, tú sabes, Alejandro, que todos los 1 de mayo organizamos la Caminata por la Ciencia, o Caminata de la Ciencia, que justamente va desde Trujillo hasta 4.000 metros, para que los científicos vean la historia del Perú en 500 años. ¿A qué me refiero? Cuando uno comienza a subir, encuentra comunidades que viven todavía como en los años 1500, sin zapatos, con yuntas, con técnicas agrícolas del siglo pasado. A medida que va subiendo encuentra la minería informal que contamina las chacras y luego la minería más o menos formal, y al final la última tecnología del siglo XXI con las transmisoras de televisión, de telefonía, que irradia pues a toda la región de la libertad, y eso pues 5 siglos en unas cuantas horas de caminata. Esto es el 1 de mayo, los que estén interesados pueden ir el 1 de mayo a las 7 de la mañana en el Hospital de Salud que está en la Portada de la Sierra para que se den cuenta cómo es la historia y cómo estamos avanzando. Y por supuesto allí van a ver también de repente algunos unos pacientes de esta enfermedad terrible. Pero por otro lado también vivía en Chimbote, cerca de un humedal, y siempre nos visitaban zancudos en gran cantidad. Y nos daba tremendo miedo porque nos avisaban que esto podía darnos enfermedades mortales. ¿Cuáles son esas enfermedades que nos pueden dar estos zancudos de los humedales? En Chimbote en esa época, la enfermedad más severa era la malaria. Y había transmisión tanto por vivas como con falciparum en esa época. Qué tremendo. Y entonces... yo vivía a 200 metros de ese humedal, que era muy bello. Las tasas de mortalidad en la década de los 40 y al inicio de los 50 eran más de 3.000 casos anuales de muertes. Bueno, si ustedes, amigos, tienen alguna consulta para el doctor Alejandro Llanos, pueden llamar al 421-2893, 421-2893, porque, ojo, que en Lima también están llegando estos riesgos. Pero te cuento ¿no? cosa interesante en Chimbote. En Chimbote, cuando cuéntame. deciden
que Chimbote se convierta en un principal punto de exportación. El primer puerto pesquero del donde mundo. pone la industria del acero. Son los americanos, a través de la fundación, creo que fue Rockefeller, que justamente hacen una serie de medidas profilácticas, entre ellas, digamos, eliminan los pantanos. Y tienen una serie de campañas para eliminar los mosquitos que lo consiguen. Lo consiguieron. Que lo consiguieron. Pero a mí me gustaba esos humedales, eran muy bonitos. Sí, pero el problema es que es un origen de enfermedades. Sí, pues. Y lo consiguieron. Entonces, la tasa de malaria en Chimbote es casi cero. Ahora, claro. Sí, pues. Pero en esa época era un problema muy serio. ¿Qué me va a hacer ese inicio? Veía aterrorizado. Crear un polo de desarrollo en un lugar que además generaba un montón de cosas, significaba una carga de enfermedad muy grande a los trabajadores. Entonces, ¿qué nos enseña? Que con planificación y con inversión y con conocimiento es posible. Sí, pues. Entonces, nosotros vemos la malaria como un problema personal. Mientras sigamos viendo la malaria como un problema personal, vamos a tener muy poco éxito en controlar la enfermedad. Efectivamente. Porque lo estamos viendo como un problema que tenemos que reconocer los síntomas, que tengo que ir al médico, que me tiene que curar. Cuando el problema con la malaria es evitar que se produzca la malaria. Es el control de la malaria. Y en el Perú tenemos conocimiento no solo para controlar, sino también para ir hacia la eliminación de la malaria. Pero esto no depende solo de los pacientes o las personas, sino depende de las políticas públicas, depende del accionar de los ministerios, que sea un accionar conjunto con las municipalidades y con las poblaciones comprometidas. O sea, sale del ambiente individual y pasa a ser un ambiente colectivo. Esa es la gran diferencia. Ahora bien, ahí tocas un tema muy, muy importante, porque desafortunadamente un país no es que sea el país subdesarrollado, sino que a veces los dirigentes son subdesarrollados. Yo he quedado impresionado la semana esta que el señor presidente de Francia se presentó ante el Congreso de Estados Unidos y lo aplaudían cada 3 minutos porque te decía cosas que sorprendían, a mí también me sorprendieron. Contra la infelicidad del mundo, de la gente, tenemos la ciencia, decía. Para dejar a nuestros descendientes un planeta sostenible, tenemos la ciencia y la tecnología. Es lo que ustedes hacen, pero nuestros gobernantes no tienen ese discurso. Dicho sea de paso, ahí a veces el doctor Eduardo Cotuso se queja de que le dan normas que impiden la investigación. A ver, yo a veces digo que el Estado no se deja ayudar, porque se desarrolla una serie de conocimientos, de técnicas y aspectos que no se iban en la práctica a acciones concretas por la parte del ministerio. Pero tenemos que reconocer que no es solo un problema del ministerio. Todo este ruido político en los últimos 2 años han sido años perdidos para la salud de la población peruana. El aspecto político, la falta de estabilidad, los cambios continuos de equipo no permiten realmente desarrollar programas sostenibles que beneficien la salud de las personas. Entonces, ese es el problema. Mientras tengamos un legislativo con un Congreso en continuas pugnas. Pero son gente, pues, como tú has podido notar, no tienen un nivel... se paraliza el sistema. Pero no tienen un nivel cultural más o menos que comprende el tema. En realidad eso implica tener apuestas mayores, tener apuestas por el país y tener políticas que se apoyen independientemente de los líos internos. Efectivamente. Estamos lejos de eso. Ahora, en Lima, como decía, también acá en Lima hay peligros. He escuchado varias veces a ustedes decir que la gente, por falta de conocimiento, corre riesgos, teniendo a veces prácticamente los medios para que se difundan estos mosquitos, estos zancudos. Por ejemplo, el problema es el Aedes. El Aedes, en la práctica, la gente los cría. ¿Por qué? Porque almacena el agua, ¿no? No cumple con las medidas de prevención, o sea, no la tapa, no pone una malla, y no deja, inclusive, la gente, entrar a los trabajadores de salud para
que en realidad haga acciones de prevención contra las larvas y contra los mosquitos. Pero eso también tiene que ver con la educación. Evidentemente. Me acuerdo, Alejandro, disculpa, Sí. tú eres mucho más joven que yo, pero me acuerdo que cuando seguí la primaria, mis maestros nos enseñaban un curso, no sé cómo se llamó en tu época, El niño y la salud se llamaba el curso. Y nos decían todo lo que hay que tomar en cuenta para no enfermarse. Cosas simples como, por ejemplo, si uno tiene que escupir, pues que lo haga donde el sol va a caer para que el sol mate los microbios, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que se ve en las costumbres de la gente, aparentemente que ya no se enseña a los niños cómo prevenir este tipo de cosas. Claro, y los cursos de educación cívica son muy pobres. No se hace una conciencia colectiva, ¿no? O sea, los niños reciben un tipo de instrucción en el colegio débil, pero van a las casas y ven un comportamiento totalmente diferente. La necesidad de la gente hace que también se pierdan muchísimos valores, muchas prácticas sanitarias adecuadas. Pero adicionalmente a eso, también estamos viviendo épocas difíciles, no solamente en el Perú, en el mundo, de mucha pérdida de valores, de ruptura, de acciones morales. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? No hay orden, no hay disciplina, la corrupción corroe todos los sistemas, y entonces ese dinero que debió ir a saneamiento, hacia educación, las buenas costumbres, va en manos de los corruptos, y evidentemente crea una figura, no solamente que la corrupción es buena, sino que la figura de la impunidad es mejor. Sí, pues, Entonces aparentemente se quiebra todo. Es como o sea, el la tránsito. base de la sociedad, que es Sí. el buen comportamiento, diríamos, está Por eso, totalmente ¿y de corroído. dónde vienen los malos ejemplos? Desde más arriba, de arriba. Claro, si el Pero, presidente hace eso, ¿por qué ellos no? Y el que rompe las reglas, simplemente no pasa nada. Pero hay un problema aquí profundo, ya creo escapa de mi entendimiento en todo caso, porque un economista muy conocido, cuando vino el Papa, dijo que la religión influye en la economía, influye bastante, sí que ser religioso, pero yo me digo, a ver un momentito, pero nosotros hemos recibido la formación católica donde los valores están permanentemente, uno va a la iglesia, a mí me enseñaban curas, el curso de religión, el señor Cipriani nos habla todos los fines de semana en RPP a nivel nacional, pero entonces algo está pasando. Cuando tú te refieres a valores, permanentemente nos hacen recordar esos valores cristianos. Claro, pero no solamente es responsabilidad de la iglesia. Los valores vienen a todo nivel. El principal lugar donde se establecen los valores es la familia. Bueno, la familia pues va a Pero la cuando iglesia. tienes una familia rota, ¿me entiendes? Una familia con una serie de problemas, con el colectivo, que son las organizaciones sociales, en donde lo más representativo es la municipalidad, y que pocas veces cumple su rol. Entonces, en realidad es un conjunto de cosas. Yo entiendo que es difícil. Sí, difícil. Pero, no lo vamos a resolver hoy pero día que ese tiene tipo. que hacerse algo, se tiene que hacer algo, evidentemente. No sé qué cosa, pero lo veo bien difícil. Pero volviendo al tema que nos ha convocado. Ahora, ustedes, decía Eduardo Gotuso, han invertido los hemisferios. Hay científicos, autoridades académicas del mundo desarrollado que vienen al Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de Lima, Perú, a instruirse, a aprender cosas. Cuéntanos de qué se trata esta escuela. Mira, te resumo. Apareció hace poco uno de los que participaron en el Gorgas, un profesor de la Universidad de Ohio, que él escribe muy interesante. Él dice que viene porque ve cosas que no ve en su país, ve necesidades que no ve en su país, pero también ve científicos, claro, de primer nivel, por que, supuesto, que encuentran soluciones
y que aprenden a lidiar con esas cosas. Y ese aprendizaje para ellos tiene muchísimo valor. Él vio acá por primera vez malaria, vio por primera vez leishmania, vio enfermedades por ameba de vía libre, pero que el mundo ahora ya no es en estanco, ese es un mundo ahora es globalizado. difundido con los viajes. Por lo tanto, con el nivel de migraciones, de viaje, de turismo, De vez en cuando le llegan norteamericanos va con llegando, enfermedades. cada vez en cantidades mayores, y van estableciéndose dentro de sus propios países focos de transmisión de enfermedades. Claro. Y entonces ellos tienen que estar preparados, y eso les abre los ojos. Pero no solamente vienen a ver como si esto fuera un museo, sino que encuentran que hemos desarrollado métodos diagnósticos diferentes, tecnologías diferentes, esquemas de tratamientos diferentes, que ellos los aprenden y se los llevan. Claro, Entonces, o sea, que ellos no lo desarrollan, sino se desarrolla. El conocimiento acá en el generado país, en Lima instituto. está yéndose Así al norte. es. Ahora una Entonces, preguntita. más de 700 personas del mundo han venido a entrenarse en estos años. Me parece en muy el curso bien. del Gorgas. Pero hay otro tema que también me llama la atención históricamente. Nuestros antepasados incas y preincas manejaban un poco cierto conocimiento. La quinina, por ejemplo, ¿para qué sirve esta? ¿Cómo es que se llegó a ese descubrimiento de sus propiedades? Es una corteza de la quina, y la gente lo utilizaba especialmente para combatir las fiebres, las malas fiebres. Y en realidad lo que tenía es un efecto antimalárico. Y se hizo famoso con la Condesa de la Chinchona, en donde en realidad lo que adquirió fue malaria, y al tomar la quinina se cura. Y esto se convirtió en que el clero, de alguna manera se apoderó de este conocimiento y lo llevaron a Europa. Se convirtió en un arma política. O sea, por eso te decía, nuestros antepasados eran en el fondo científicos, buscaban... En todo pueblo existe. Lo mismo que en los chinos, que tienen el kingaosu, que era un té, en donde ha sacado el principio activo del artesanato, que es el principal medicamento actual de la malaria. Ahora, Entonces, durante varios siglos la quinina ha sido el principal medicamento antimalárico. En los Andes, cuando alguien se enferma, el abuelo se va al campo a traer una hierba. O sea que hay ese conocimiento que también en la Universidad Cayetano Heredia están usando para buscar los principios activos, ¿no? Claro, hay la doctora Rosario Rojas, que está haciendo una labor encomiable en realmente investigación de principios activos a través de la investigación de que es productos complicadísimo, naturales. ¿no? Pero, claro. Sí. Identificar las moléculas allí con tecnología Ver ahora si moderna. sirve o no sirve. Hay muchas cosas que no sirven, pero dentro de las que sirven, ¿cuál es lo que sirve? También se ha observado que hay profesores extranjeros que se han instalado acá en Perú prácticamente. Tenemos este profesor norteamericano, Gil, ¿cómo se llama? Que tiene muchas publicaciones con la... ¿Jovinic? Sí. Ya. Sí, y también tenemos a Michel... Michel Subban. Que viene de Francia. De Francia, sí. Ya están instalados prácticamente acá. Claro. Lo que pasa es que, nuevamente, las colaboraciones ahora a nivel mundial son norte-sur, sur-sur. Y entonces, lo que hacen es que ellos tienen mucho más opciones de poder desarrollar investigaciones, ¿no? Estando acá. Entonces, pasan una buena parte del año y tienen ya laboratorios en Cayetano Heredia y generan discípulos y generan desarrollo y permiten, inclusive, abren los espacios para los peruanos también. Igualmente, acá hemos tenido el honor de contar con la presencia de esta extraordinaria científica Teresa Ochoa. Digo extraordinaria porque yo la conocí hace como 10 años cuando se presentó en El Bosque, muy proactiva, muy trabajadora, y se interesa en un tema crucial para el futuro de un país, que es la salud de los niños, ¿no? Una cosa impresionante. Las enfermedades que pueden tener los niños, la leche materna que se debe dar a los bebés, prácticamente definen el futuro de los peruanos, ¿no? Claro. Teresa es una médica formada en Cayetano Heredia, desde sus años de estudiante muy activa en investigación, y ahora realmente es una científica notable, muy joven todavía.
Sí, además he visto una tremenda una conferencia que ha sido en el famoso TEC. Por eso, y entonces ella está generando una serie de investigaciones relacionadas con diarrea, con nutrición, con prevención, por ejemplo, a una serie de enfermedades, ¿no? Pero así como ella también hay otra gente joven. Entonces, el problema para nosotros es cómo creamos los espacios adecuados para que la gente valiosa regrese al país. Y no es fácil. Pero y nosotros acá siempre hemos estado diciendo, aunque no nos hacen caso, más o menos a medias, necesitamos que el Estado establezca una carrera del investigador atractivo. Recientemente has escuchado seguramente que ha aumentado el número de pobres, ¿no? Digo, ¿cómo no va a aumentar el número de pobres si, como sabemos hoy en día, lo que da la riqueza es el conocimiento, ¿no? Y el Estado al que peor paga es a la gente que se dedica a generar conocimiento. Los profesores mal pagados, los profesores del Estado universitarios que quieren venir con su doctorado y postdoctorado a la uni o cualquier universidad estatal, lo máximo que le pueden pagar es 1.200 soles. Entonces, ¿cómo podemos traer a los mejores? Y claro, en ese sentido la pregunta que te digo es ¿cómo sobrevive Teresa Ochoa? Pero eso es una responsabilidad del Estado. Sí, pero también de las universidades. Pero, por ejemplo, el CONCITEC, que abrió inicialmente un programa de retorno, no continúa el programa. Es que, se interrumpe el programa. Nosotros eso lo hemos hecho desde que se inició esa idea que nos parecía interesante, pero no resolvía, lo habíamos dicho acá. Porque lo que se requiere es una carrera, que significa que si alguien es bueno, hay que ponerle una carrera. Pero el asunto no es solamente darle un apoyo económico un par de años, sino es ayudarlo a desarrollar. No, pero esa es la carrera. Pues la carrera claro, es... lo que tú dices es correcto. Carrera es una carrera que tú ya te dan un sueldo y de ahí vas aumentando de acuerdo... No, Brasil, Argentina. Brasil, claro. Lo tienes y mira, recientemente ha habido una también buena idea del Ministerio de Educación de pagarle 50% más a aquellos que muestran que son investigadores, 50% en el Estado, ¿no? Y resulta que el Ministerio de Economía no autoriza el dinero para darles incentivo. Entonces la gente que comenzó a investigar dice, pucha, que este es una estafa, una broma, ya, pues no hay esa política adecuada. En realidad, falta políticas consensuadas, que tengan sostenibles. 2 días, como dice, golondrinas de verano, cuando deben ser programas sostenidos y una vez que la persona comienza a afianzarse, continuar dando el apoyo que le permita crecer y ese investigador tornarse realmente una persona que solucione. Acá no queremos ser desalentadores a la gente. La mejor carrera que puede tener un joven en esta época es la carrera de Cienciología, porque el mundo entero los busca, las potencias las buscan. Claro, el Perú en algún momento lo va a cambiar, pero en este momento tú conoces científicos de la Caetano que están en el mundo muy bien. Está Tom Kirchhausen, Carlos Bustamante, entre otros, ¿no? Que están en posiciones interesantes en los Estados Unidos y en Europa. La carrera científica en la Caetano usted le han dado mucho impulso y finalmente, ¿cuál es, con este impulso, qué perspectiva ves para el instituto? ¿Hacia dónde se va dirigiendo? ¿Cuáles son sus planes, su visión? Los planes del instituto están primero en afianzar lo que tenemos, no perder, primero. Lo segundo, crecer en áreas que necesita, por ejemplo, el país soluciones. La captación de nuevos talentos. Necesitamos fundamentalmente, hay gente valiosísima, que es difícil, hay que enamorarlos para traerlos, y cuando uno los enamora y bien decide venir, hay que darle las facilidades, ¿no? Y todo el mundo piensa, Caetano es una universidad sin fines de lucro. O sea, el objetivo no es ganar dinero, pero tampoco nosotros podemos hacer el rol que le compete al Estado. Hacemos una parte, pero Caetano no recibe apoyo del Estado. En cualquier otro país, las universidades sin fines de lucro, evidentemente en función de su productividad, reciben un apoyo del Estado justamente para hacer crecer ese tipo de desarrollos. Entonces, ahí necesitamos también otro tipo de acciones. Pero la parte más importante a mí que me interesa es que hay una serie de desarrollos y de programas. Por ejemplo, Hugo García ha creado un programa de cisticercosis. No solo de control, sino de eliminación de cisticercosis de tumbes. Es un paquete listo, pero duerme.
No puede ser. Por eso, duerme ese programa. Es posible que nosotros Y esa es una enfermedad que afecta a mucha gente, ¿no? ¿Cuánto ahorraría el país con eso? ¿Me entiendes? Pero no, ahí está. Entonces, eso... Pero ahí lo que yo creo que lo primero que tiene que tener el Estado, y en especialmente este gobierno, es que le dé estabilidad a los ministerios. Hemos tenido 4 ministros en menos de 2 años. Así no crece nada. Apenas comienzan las acciones, desaparecen los ministros, desaparecen los equipos. O sea, tienen que estabilizar a los ministros y a sus equipos por lo menos un par de años, que muestren cosas para que poder demostrar resultados, poder comenzar a salir del hueco que estamos en el momento. Efectivamente. Ahora, el IMT cumple 50 años, pero aparentemente en los años 68, aparte de estas revoluciones estudiantiles, había muchas ideas, porque también cumple 50 años el CONCITEC, ¿ah? y la Facultad de Ciencia de la UNI, por ahí también van. Por esa razón, nos gustaría que en el Encuentro Científico Internacional, que se dan todos los años, en enero y en agosto, en este caso va a ser el 30 de agosto al el 30 de julio al 1 de agosto, tú pudieras darnos una charla sobre el tema. Encantado, en encantado. la plenaria. Yo creo que a nosotros nos ha tocado ser una generación, de alguna manera, con mucha suerte. Efectivamente. Porque nosotros vimos lo que pasó con el Grito de Mayo, el año 68. Efectivamente, sí. Muy jóvenes en ese momento, pero claro, eso cambió el mundo. Nosotros hemos visto surgir a los Beatles. Hemos visto cómo ha ido cambiando toda la tecnología. Somos privilegiados históricamente Somos hablando. privilegiados. Y eso nos da a nosotros una ventaja en ver cómo vemos las cosas. Es por eso que te decía, el instituto tiene que estar marcado en un continuo crecimiento, no en la lógica peruana que los crecimientos aparecen y desaparecen, sino en la lógica de los países anglosajones, en donde las instituciones se mantienen a través del tiempo. Y los planes son a largo plazo. A largo plazo. Entonces, esos son los planes de sostenibilidad que nosotros tenemos con el Instituto Nacional Tropical. Dicho ese paso, hace no sé cuántas décadas, escuchaba que Francia e Inglaterra habían decidido hacer un túnel por debajo del Canal de la Mancha. Dije, una locura. Pero el presidente que decidió eso ni soñaba estar en la inauguración, no le interesaba, era para el futuro. Eso nos falta acá. Claro. Que ya pasé por ese túnel. Ah, sí. Claro. Sí, en tren. Bueno, yo en los años 80 pasé por el ferry. Bueno, entonces ustedes, amigos, si quieren escuchar al doctor Alejandro Llanos en el Encuentro Científico Internacional que va del 30 de julio al 1 de agosto, inscríbase, es totalmente gratuito y también hay científicos que vendrán del extranjero. Este es una forma de difundir la ciencia totalmente gratuito y con certificado. El sitio web para inscribirse es encuentrocientificointernacional.org. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias. Ya no necesita carta, ¿no? Así nomás ahora está grabado, como dice, los contratos por teléfono. Ok, muchas gracias. Y hasta un próximo encuentro contigo, gracias. Alejandro. Saludos a los muchachos del IMT.